Cierra los ojos por un segundo. Piensa en lo que te prometieron cuando eras niño, que para el año 2000 habría coches voladores, que la enfermedad sería casi cosa del pasado, que trabajaríamos 4 horas al día y el resto del tiempo lo tendríamos para vivir, que la tecnología nos iba a liberar. ¿Dónde quedó todo eso? Este vídeo no es sobre nostalgia, es sobre algo mucho más serio. Las decisiones que se tomaron, los caminos que se abandonaron y las fuerzas que prefirieron que el futuro no llegara. Al menos no para todos. Porque el futuro sí llegó, solo que lo secuestraron. En los años 50 y 60, el mundo vivía una borrachera de optimismo tecnológico. No era ciencia ficción barata, era ingeniería real, financiada, investigada. Los Jetsons no eran solo una caricatura, Eran el reflejo de lo que ingenieros y científicos de verdad creían que vendría. General Motors presentó en la Feria Mundial de 1964 una ciudad del futuro, donde los coches se conducían solos por autopistas inteligentes. Para el año 1976, decían, la energía nuclear prometía electricidad tan barata que no valdría la pena medir su consumo. La medicina marchaba a un ritmo que hacía pensar que el cáncer sería historia antes de que terminara el siglo. Y el espacio era solo el primer paso. En 1969 pusimos a un hombre en la Luna, con tecnología equivalente a la de una calculadora de bolsillo. Con esa trayectoria, para el año 2000 deberíamos haber tenido bases lunares permanentes y misiones tripuladas a Marte. Y entonces algo cambió. No de golpe. Fue gradual, casi imperceptible. Los presupuestos de investigación básica empezaron a recortarse. La carrera espacial perdió su impulso político al terminar la Guerra Fría. Las empresas farmacéuticas descubrieron que era más rentable tratar enfermedades crónicas que curarlas. El capital dejó de apostar por infraestructura y empezó a apostar por instrumentos financieros. El problema no fue la tecnología. El problema fue a dónde apuntamos la tecnología. En 1930, el economista John Maynard Keynes hizo una predicción audaz. Para el año 2030, gracias a los avances tecnológicos, la semana laboral sería de 15 horas. Las máquinas harían el trabajo sucio y pesado. Los humanos tendrían tiempo para el ocio, la cultura, la familia. ¿Cuántas horas trabajas tú a la semana? Probablemente 40, 50 o más. Y con más estrés, más precariedad y menos seguridad que las generaciones anteriores. La productividad laboral sí aumentó, brutalmente. Entre 1979 y hoy, la productividad en países como Estados Unidos aumentó más del 60%. Los salarios reales, apenas un 18%. ¿A dónde fue la diferencia? A las empresas, a los accionistas, no a los trabajadores. La tecnología cumplió su parte del trato. Fue el sistema económico el que lo rompió. En los años 70 se descubrieron los mecanismos básicos de varios tipos de cáncer. Investigadores creían que en 2 décadas habría tratamientos definitivos. Y en muchos casos los encontraron, pero no llegaron a todos. Hoy existe tratamiento para la hepatitis C, una cura real, no un manejo crónico. El problema es que cuando salió al mercado, el precio por paciente era de $84.000 en Estados Unidos. En Egipto, El mismo medicamento se negoció por $900. el fármaco era el mismo. Lo que cambió fue quién podía pagarlo. La ciencia avanza, pero hay un filtro entre el laboratorio y el paciente que se llama rentabilidad. Y ese filtro decide quién vive y quién no. Las ciudades del futuro que imaginaron los urbanistas del siglo XX tenían algo en común. Estaban diseñadas para las personas. Transporte público eficiente, espacios verdes, vivienda digna accesible, barrios caminables. En cambio, lo que construimos fueron ciudades para los coches, periferias infinitas, horas de commute cada día, vivienda cada vez más cara, Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, Madrid. En todas ellas, una generación entera está descubriendo que no puede comprar o alquilar una vivienda donde creció. No es inevitable,
Es el resultado de políticas concretas, de especulación inmobiliaria, de priorizar el rendimiento del capital sobre el derecho a vivir en una ciudad. Aquí es donde debo ser cuidadoso, porque este video no es una teoría de conspiración. No hay una sala secreta donde villanos planean robarnos el futuro. Lo que hay es algo más mundano y más peligroso. Incentivos mal alineados. Sistemas diseñados para maximizar el beneficio a corto plazo, aunque eso destruya valor a largo plazo. La industria farmacéutica no es malvada, pero tiene accionistas que exigen rentabilidad trimestral. Y curar una enfermedad es menos rentable que tratarla de por vida. Eso no es conspiración, es contabilidad. Las inmobiliarias no odian a los jóvenes, pero venden a quien más paga. Y si el capital financiero internacional compra edificios enteros como inversión, los precios suben para todos los demás. Eso no es maldad, es el mercado sin regulación. El problema no son las personas, el problema son los sistemas. Y los sistemas los diseñamos nosotros, y los podemos rediseñar. Pero para rediseñarlos, primero hay que nombrar lo que pasó. Y lo que pasó es que en algún momento del siglo XX, en muchos países del mundo, el poder político y económico decidió, no siempre de manera consciente, que era más importante proteger los rendimientos del capital que garantizar el bienestar de la mayoría. Seamos justos, el futuro sí llegó en muchos sentidos, y sería deshonesto ignorarlo. Hoy tenemos acceso a toda la música del mundo en el bolsillo. Podemos hablar en video en tiempo real con alguien al otro lado del planeta. La mortalidad infantil global se ha reducido de manera histórica. La pobreza extrema, aunque sigue siendo inaceptable, afecta a un porcentaje menor de la humanidad que en cualquier momento anterior. La inteligencia artificial está diagnosticando enfermedades con una precisión que supera a los médicos en algunos casos. La energía solar se ha abaratado tan rápido que ha roto todos los modelos de predicción. El futuro llegó, pero llegó de manera profundamente desigual. Si tienes conexión de alta velocidad, seguro médico, trabajo estable y vivienda, probablemente estás viviendo algo parecido a lo que prometían. Si no tienes ninguna de esas cosas, el futuro prometido sigue siendo una postal que nunca llegó a tu buzón. No te voy a decir que la solución es fácil. No lo es, y desconfío de quien te diga que sí. Pero hay cosas que sí sabemos. Sabemos que los países que invirtieron más en investigación básica, en educación pública, en infraestructura y en sistemas de salud universal, terminaron mejor que los que no lo hicieron. No es ideología, es evidencia histórica. Sabemos que cuando la ciudadanía se informa, se organiza y exige, las cosas cambian. No siempre, no rápido, pero cambian. El acceso a medicamentos genéricos, los derechos laborales, la reducción de la jornada laboral, el voto femenino, todo eso fue robado y recuperado. Y sabemos que el pesimismo es una trampa cómoda. Decir, siempre fue así, o nunca va a cambiar, es mentira. Pero también lo es creer que el cambio llega solo, sin esfuerzo, sin política, sin conflicto. El futuro no es un destino, es una decisión colectiva que se toma todos los días. ¿Nos robaron el futuro? Sí, en parte. Pero más precisamente, nos convencieron de que ese futuro era imposible, de que la precariedad es natural, de que vivir estresado y endeudado es lo normal, de que pedir más es ingenuidad. No lo es. La semana de 15 horas que imaginó Keynes no llegó porque no fue inevitable que no llegara. Fue porque decidimos, o nos dejaron decidir, que el trabajo sin fin era el único modelo posible. Pero las decisiones se pueden cambiar, siempre y cuando primero las nombremos. Gracias por ver este vídeo. Si te generó algo, enojo, curiosidad, esperanza, desacuerdo, compártelo. Ese es el primer paso.